El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. San Juan capítulo 18, versículos 1 al 18. Las mujeres que habían estado junto a la cruz de Cristo esperaron velando que transcurriesen las horas del sábado. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador. No pensaron que resucitaría de entre los muertos. El sol de su esperanza se había puesto, y la noche se había establecido en sus corazones. Mientras caminaban, relataban las obras de misericordia de Jesús y sus palabras de consuelo. Pero no se acordaron de que les había dicho: Vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. San Juan capítulo 16, versículo 22. Ignorando lo que estaba ocurriendo en ese momento, se acercaron al jardín, diciendo mientras andaban: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Sabían que no podrían quitar la piedra, pero continuaron su camino. Y he aquí los cielos resplandecieron de repente con una gloria que no provenía del sol naciente. La tierra tembló. Al llegar, vieron que la gran piedra había sido removida, y el sepulcro estaba vacío. No todas las mujeres habían venido a la tumba desde la misma dirección. María Magdalena fue la primera en llegar al lugar, y al ver que la piedra había sido retirada, se fue presurosa para contarlo a los discípulos. Mientras tanto llegaron las otras mujeres.
Una luz resplandecía en derredor de la tumba, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Mientras se demoraban en el lugar, de repente vieron que no estaban solas. Un joven vestido de ropas resplandecientes estaba sentado sobre la piedra que había quitado de la entrada de la tumba. Había tomado la forma humana para no alarmar a estas seguidoras de Jesús. Sin embargo, aún brillaba sobre él la gloria celestial, y las mujeres temieron. Se volvieron para huir, pero las palabras del ángel las hicieron detenerse. No temáis vosotras, les dijo, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. San Mateo capítulo 28, versículos 5 al 7. Volvieron a mirar al interior del sepulcro y volvieron a oír la maravillosa noticia. San Lucas capítulo 24, versículos 4 al 7. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitan las especias para ungirle. El Salvador está vivo y no muerto. Ahora recuerdan que al hablar de su muerte, les dijo que resucitaría. ¡Qué día es este para el mundo! Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. San Mateo capítulo 28, versículo 8. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. San Lucas capítulo 24, versículo 11. María no había oído las buenas noticias. Ella fue a ver a Pedro y a Juan con el triste mensaje. Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba, y la encontraron como había dicho María. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron a su Señor. Sin embargo, había allí un testimonio de que había resucitado. Los lienzos mortuorios no habían sido arrojados con negligencia a un lado, sino cuidadosamente doblados, cada uno en un lugar adecuado. Juan vio y creyó. Todavía no entendía lo que las Escrituras decían sobre la resurrección de Cristo, pero recordó las palabras con las que Jesús había anunciado su resurrección. Jesús mismo había colocado esos lienzos mortuorios con tanto cuidado. Cuando el poderoso ángel bajó a la tumba, se le unió otro ángel, quien con sus acompañantes habían estado guardando el cuerpo del Señor. Cuando el ángel del cielo apartó la piedra, el otro entró en la tumba y desató las envolturas que rodeaban el cuerpo de Jesús. Pero fue la mano del Salvador la que dobló cada una de ellas y la puso en su lugar. A la vista de aquel que guía tanto a las estrellas como al átomo, no hay nada sin importancia. El orden y la perfección caracterizan toda su obra. María había seguido a Juan y a Pedro a la tumba, y permaneció allí cuando ellos volvieron a Jerusalén. Mientras miraba al interior de la tumba vacía,
el pesar llenaba su corazón. Mirando hacia adentro, vio a los dos ángeles, el uno a la cabeza y el otro a los pies de donde Jesús había sido colocado. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. «Porque se han llevado a mi Señor», contestó ella, «y no sé dónde le han puesto». Entonces ella se fue a buscar a alguien que pudiera contarle lo que le había sucedido al cuerpo de Jesús. Otra voz se dirigió a ella. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». A través de sus lágrimas, María vio la forma de un hombre, y pensando que fuese el encargado de aquel huerto, le dijo en tono de súplica: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Si creían que esta tumba de un rico era demasiado honrosa para servir de sepultura para Jesús, ella misma proveería un lugar para él. Había una tumba que la misma voz de Jesús había vaciado, la tumba donde Lázaro había estado. ¿No podría encontrar allí un lugar de sepultura para su Señor? Le parecía que cuidar de su precioso cuerpo crucificado sería un gran consuelo para ella en su pesar. Pero ahora, con su propia voz familiar, Jesús le dijo: «María». Inmediatamente supo que no era un extraño el que se dirigía a ella, y volviéndose, vio delante de sí al Cristo vivo. En su alegría se olvidó que había sido crucificado. Precipitándose hacia él como para abrazar sus pies, dijo: «Rabboni». Pero Cristo alzó la mano diciendo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Y María se fue a los discípulos con el gozoso mensaje. Jesús se negó a recibir el homenaje de sus discípulos hasta tener la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales y de Dios mismo oyó la seguridad de que su expiación por los pecados de los hombres había sido amplia, de que por medio de su sangre todos podían obtener vida eterna. El Padre ratificó el pacto hecho con Cristo de que recibiría a los hombres arrepentidos y obedientes y los amaría como a su Hijo. Cristo había de completar su obra y cumplir su promesa de hacer más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Isaías capítulo 13, versículo 12. En cielo y tierra toda potestad era dada al príncipe de la vida, y él volvía a sus seguidores en un mundo de pecado para darles su poder y gloria. Mientras el Salvador estaba en la presencia de Dios recibiendo dones para su iglesia, los discípulos pensaban en su tumba vacía, se lamentaban y lloraban. El día que era un día de regocijo para todo el cielo, era para los discípulos un día de incertidumbre, confusión y perplejidad. Su incredulidad en el testimonio de las mujeres mostró a qué nivel había descendido su fe. Las nuevas de la resurrección de Cristo eran tan diferentes de lo que ellos esperaban que no las podían creer. Pensaron que eran demasiado buenas para ser verdad. Habían oído las doctrinas y las llamadas teorías científicas de los saduceos durante tanto tiempo que tenían un concepto muy vago acerca de la resurrección.
apenas sabían lo que podía significar la resurrección de los muertos. Eran incapaces de comprender ese gran tema. Id, dijeron los ángeles a las mujeres, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. San Marcos capítulo 16 versículo 7. Esos ángeles habían acompañado a Jesús durante toda su experiencia terrenal. Habían presenciado su juicio y su crucifixión, y habían oído las palabras que él dirigiera a sus discípulos. Lo demostraron por el mensaje que dieron a los discípulos, y que debiera haberlos convencido de su verdad. Estas palabras sólo podían venir de los mensajeros de su Señor resucitado. Decid a sus discípulos y a Pedro, dijeron los ángeles. Desde la muerte de Jesús, Pedro había sido atormentado por el remordimiento. No podía olvidar su vergonzosa negación del Señor y la mirada de amor y angustia que le dirigiera el Salvador. De todos los discípulos, él era el que había sufrido más amargamente. A él fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado. Se le mencionó por nombre. Decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Todos los discípulos habían abandonado a Jesús, y la invitación a encontrarse con él vuelve a incluirlos a todos. El Maestro no los había desechado. Cuando María Magdalena les dijo que había visto al Señor, repitió la invitación para ir a Galilea, y por tercera vez les fue enviado el mensaje. Después que hubo ascendido al Padre, Jesús apareció a las otras mujeres y les dijo, «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán». San Mateo capítulo 28 versículos 9 y 10. La primera obra que hizo Jesús en la tierra después de su resurrección consistió en asegurar a sus discípulos de que su amor y tierna consideración por ellos no había cambiado. Se les apareció varias veces para convencerlos de que era su Salvador vivo, que había roto las cadenas de la tumba y que ya no podía ser retenido por la muerte, y para revelarles que tenía el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba con ellos como su amado Maestro. Estrecharía aún más en derredor de ellos los lazos de su amor. Id, decid a mis hermanos, dijo, que se encuentren conmigo en Galilea. Esta cita tan definida recordó a los discípulos las palabras con las cuales Cristo les había anunciado su resurrección. Pero aún no podían estar completamente felices debido a la duda y la perplejidad que los atormentaba. Ni siquiera podían creer a las mujeres que dijeron que habían visto al Señor. Pensaban que ellas eran víctimas de una alucinación. Las dificultades parecían haberse multiplicado. El sexto día de la semana habían visto morir a su maestro. El primer día de la semana siguiente, su cuerpo había desaparecido y habían sido acusados de haberlo robado para engañar a la gente. Se desesperaron al pensar que no podían cambiar la falsa opinión que se extendió sobre ellos. Temían la enemistad de los sacerdotes y la ira del pueblo. Anhelaban la presencia de Jesús
quien siempre los había ayudado en sus perplejidades. Con frecuencia repetían las palabras: esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Solitarios y con corazón abatido, recordaban sus palabras: si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Se reunieron en el aposento alto donde habían celebrado la cena, y cerraron y trancaron las puertas, temiendo sufrir el mismo destino que su amado Maestro. Y todo ese tiempo se podrían haber estado regocijando en el conocimiento de un Salvador resucitado. En el huerto, María había estado llorando mientras Jesús estaba a su lado. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no le conocieron, y el corazón de los discípulos estaba tan lleno de pesar que no creyeron el mensaje de los ángeles ni las palabras de Cristo. ¿Cuántos siguen haciendo hoy lo que hicieron estos discípulos? ¿Cuántos repiten el desesperado clamor de María? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Las palabras del Salvador: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Podrían estar dirigidas a ti, mi querido amigo. Jesús está a tu lado, pero tus ojos están tan cegados por las lágrimas que no lo ven. Te habla, pero no lo entiendes. Que tu inclinada cabeza se alce, que tus ojos se abran para contemplarlo, que tus oídos escuchen su voz. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado. Sí, hoy quiero invitarte a mirar, no a la tumba nueva de José, que fue cerrada con una gran piedra y sellada con el sello romano. Jesús no está allí. No mires el sepulcro vacío. No llores como los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive, y porque vive, vivirás también. Él está velando sobre ti, tembloroso Hijo de Dios. ¿Estás tentado? Él te librará. ¿Eres débil? Él te fortalecerá. ¿Eres ignorante? Él te iluminará. ¿Estás herido? Él te curará. Cualesquiera que sean tus ansiedades y pruebas, expónlas al Señor. Cuanto más débil e indefenso te sientas, más fuerte serás en su fuerza. Cuanto más pesadas sean tus cargas, más dulce y benéfico será tu descanso al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti. Las circunstancias pueden separar a los amigos. Las aguas intranquilas del amplio mar pueden agitarse entre nosotros y nuestros amigos, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos de nuestro Salvador. Doquier estemos, Él está siempre a nuestro lado para sostenernos, apoyarnos, defendernos y animarnos. Más grande que el amor de una madre por su hijo es el amor de Cristo por sus redimidos. Es nuestro privilegio descansar en su amor y decir: en Él confiaré, pues Él dio su vida por mí. La gracia de Dios sea contigo.